tu bolsillo. 2 de la tarde con 35 minutos. Revisamos información de la economía en 24 horas al día. Hemos estado comentando durante toda esta semana cifras de empleo. El difícil momento del empleo que se vive en nuestro país. Y esto reinstala una discusión que no es nueva. ¿Se debe limitar o flexibilizar la cantidad de extranjeros que trabajan en las empresas de nuestro país? Sí, el Código del Trabajo dice algo respecto a la cantidad de extranjeros que pueden trabajar en una empresa, dependiendo del tamaño de la empresa. Aquí les voy a explicar un poco cómo se entabla esta discusión en torno a un tema obviamente que es delicado. Vamos con la primera gráfica para entender, en términos de número, ¿cuántos extranjeros hay hoy día trabajando en Chile? No viviendo, trabajando. Son 1.014.758, de acuerdo al último reporte de extranjería, trabajadores migrantes que laboran en nuestro país. El 50% de ellos, son 505.000 más o menos, son de origen venezolano. Y 200.000 de este poco más de millón de trabajadores migrantes se desempeñan en el sector del comercio, que es donde mayoritariamente el sector servicios, comercio, restaurantes, gastronomía, hotelería, donde se desempeñan en su mayoría los extranjeros, por lo menos en nuestro país. Y aquí se instala la discusión que yo les dejaba en la presentación. ¿Se debe limitar o no la presencia de trabajadores extranjeros en las empresas? ¿Qué dice hoy día el Código del Trabajo? Y lo pasamos a revisar en la siguiente lámina. De acuerdo al Código del Trabajo chileno, las empresas con más de 25 trabajadores deben tener un mínimo de 85% de empleados chilenos. Eso es lo que dice el Código del Trabajo. Menos de 25 trabajadores, no hay límite. Pueden tener la cantidad que quieran de trabajadores extranjeros. Más de 25 trabajadores, el límite es 85% mínimo de trabajadores extranjeros. Y aquí hay algunos que empujan por flexibilizar y otros que empujan por rigidizar la situación o la realidad laboral de los migrantes en nuestro país, por lo menos. Vamos con la primera opción, los que buscan flexibilizar, sobre todo desde el rubro del agro. Estamos en verano, en temporada de cosechas. Se necesita, dicen en el agro, mucha mano de obra y mucha mano de obra que, dicen ellos, no se encuentra en el mercado chileno o entre los chilenos, sino que se deben buscar manos de obra extranjera. A ver, esta demanda del agro, 300.000 trabajadores más o menos se necesitan en esta temporada de cosecha y lo que buscan ellos, y se está trabajando con la autoridad, se ha avanzado en flexibilizar el trámite para las visas de trabajo. Pero hay otra mirada que no es flexibilizar, lo que dicen en el agro, sino que rigidizar. Y es un proyecto de ley que se presentó, y lo vemos en la siguiente gráfica, hace algunas semanas en el Congreso, que busca rigidizar. O sea, hacerlo sobre todo más difícil para los migrantes, sobre todo en estas empresas de menos de 25 trabajadores, que yo les decía, no hay un tope mínimo de trabajadores chilenos, pueden tener, y de migrantes. A ver, ¿qué es lo que busca con este proyecto de ley de la diputada del Partido Social Cristiano, Joana Ahumada? Lo que se busca es que un 60% de los empleados deben ser chilenos en estas empresas con menos de 25 trabajadores, que hoy día no tienen un mínimo de trabajadores chilenos. Lo que se busca es que se tenga un mínimo de un 60%, y en el caso de las empresas de más de 25 trabajadores todo sigue igual, con ese piso de 85% de trabajadores chilenos. Es la discusión que se instala. Usted obviamente podrá tener su opinión respecto al momento de la situación laboral en nuestro país, que no es fácil. Obviamente lo hemos visto en el tema del desempleo, que se instala sobre un 8% durante los últimos 3 años. Vamos a dejar la economía, vamos a cambiar completamente